Hola, continuamos con el tema de los principios propios del proceso penal en el marco del curso de Derecho Penal Constitucional. Incluso después de arribarse a un pronunciamiento condenatorio, existen garantías que influyen en la eventual confirmación del fallo. Otras permiten cuestionar el tiempo en el que se lleva adelante el proceso o que se pretenda tramitar otro. La propia ejecución del fallo, una vez firme, contempla garantías específicas. Finalmente, la libertad, principal bien en juego en el proceso penal, tendrá una garantía específica para protegerla de manera rápida e informal. En lo que hace al derecho al recurso, lo primero que debemos aclarar es que no se trata estrictamente de una doble instancia, porque ello implicaría asegurar la posibilidad de un nuevo juicio que confirme o no el primero, cuando en realidad lo que aseguran los pactos internacionales es una revisión integral del juicio y del fallo dictado en consecuencia. Con lo cual, técnicamente, la denominación de esta garantía es derecho al recurso. El titular es claramente el imputado. Si bien no es raro que los ordenamientos legales prevean la posibilidad de que el fiscal recurra o incluso la víctima, el titular de este derecho en los textos constitucionales y en las convenciones no es otro que el imputado, que tiene el derecho de recurrir la sentencia de condena dictada en su contra. Y en cuanto a la función de este recurso contra la sentencia de condena, abandonada la idea de la posibilidad de uniformar la jurisprudencia, función conocida como nomofiláquica o nomofiláctica, incluso la función dicoilógica vaya a ser la de asegurar la justicia en el caso concreto, en realidad la función que cumple este recurso es la de garantizar el derecho al recurso que prevén los pactos internacionales y las constituciones, el derecho al recurso del imputado contra la sentencia de condena. La regulación constitucional y convencional del derecho al recurso implica importantes consecuencias. En primer lugar, ese recurso no puede tener carácter extraordinario, solo se satisface con la previsión de un recurso ordinario. De otra forma, sería imposible la revisión integral que mencionábamos antes. Entonces, necesariamente también su alcance deberá ser amplio, en la medida de permitir revisar todo lo revisable. Por otro lado, en cuanto a su contenido, no está previsto el recurso acusador y de hecho hay toda una discusión acerca de las concretas legislaciones que prevén recurso para el acusador contra la sentencia absolutoria, por afectar a este derecho e incluso, según algunos, por afectar al principio del ne bis in idem. Es importante la asociación con la prohibición de la reformatio impeius, que tiene que ver con que el imputado que recurra, cuando solo él recurre en su favor, no puede haber empeorada su situación en el caso de recurrir. La posibilidad de ampliar los motivos del recurso, incluso luego de presentado. La simplificación del trámite y la posibilidad de producir prueba. Por su parte, la garantía del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, también conocida como la garantía del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas. Así la llaman la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, en el artículo 25, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.3.c. Por su parte, la denominan derecho a ser juzgado en un plazo razonable, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8.1, y el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, en el artículo 6.1. Cualquiera de las denominaciones es equivalente y se refieren a la misma garantía. Se trata de un problema histórico. Cualquier repaso por legislaciones antiguas permite ver que ya desde antaño la larga duración de los procesos penales es problemática. Es un problema además crucial. ¿Por qué? Porque el proceso penal todo está pensado para actuar rápidamente. Caso contrario, pierde su legitimidad y genera daños irreparables. El problema adicional con el plazo razonable es que en realidad, como ha dicho un autor, es un no plazo. Normalmente los plazos los contamos en el proceso penal en años, meses, días, horas, minutos. Este plazo no tiene un tiempo fijado. No hay una previsión legal al respecto y está específicamente sujeto a apreciación judicial.
Por esa razón es que se definen criterios, como ser la complejidad del asunto, la complejidad de la prueba, la gravedad del hecho, la actitud del imputado, la conducta de los intervinientes. Todos estos criterios o baremos permiten o permitirían determinar en un caso concreto si se ha violado o no el plazo razonable. ¿Qué críticas tiene esta concepción del plazo razonable o esta manera de concebir el plazo razonable? En primer lugar, el plazo razonable debería ser un plazo procesal, fijado, según dijimos, en días, meses, años. Se genera entonces una incertidumbre, de modo que no podemos decir genéricamente si en un caso se ha violado o no el plazo razonable hasta que no se haga esta evaluación. Otra crítica importante que se le realiza es que muchas veces se identifica complejidad, que sí ameritaría una extensión del plazo para investigar y juzgar, con gravedad de los hechos. Muchas veces, hechos graves o gravísimos no son de difícil o compleja tramitación. Por otro lado, es criticable que se contemple entre los criterios la actitud del imputado cuando ella deriva no de la realización de chicanas o simplemente medidas dilatorias, sino del concreto ejercicio de derechos que se le prevén de manera legal o incluso constitucional. Por último, lo más complejo es que, en buena medida, el juez que resuelve acerca de si se ha violado o no el plazo razonable en un caso concreto es también uno de los interesados, porque tal vez sea él responsable de la violación de ese plazo. El problema del plazo razonable ha admitido, por un lado, soluciones compensatorias, como ser en el derecho internacional, por la vía de la conocida reparación, o en el ámbito local, a partir de indemnización, atenuación de la pena, prescindencia de la pena, suspensión de la ejecución de la pena y sanción a los responsables. Pero la cuestión relevante es cómo se resuelve esto procesalmente. En este sentido, los caminos por los que se ha optado son los de la prescripción y tratarlo también como un impedimento de acción. La garantía del ne bis in idem ha recibido diversas denominaciones. La propia ne bis in idem, non bis in idem, inadmisibilidad de la persecución penal múltiple e incluso garantía contra el doble juzgamiento. No obstante, lo relevante es el contenido de la garantía. Y así debemos decir que básicamente, más allá de otras formulaciones como la de penado, condenado o procesado, la garantía se satisface con la formulación de que nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez, y no necesariamente 2 veces, porque también podría serlo 3, por el mismo hecho, y no tanto por el delito, por la figura delictiva que se le asigne a esos hechos. Para determinar el alcance de la garantía se suele hablar de 3 identidades: identidad de sujeto, la misma persona perseguida; identidad de objeto, el mismo hecho en tanto suceso histórico, no tanto la calificación legal; y la identidad de causa de persecución, que en realidad, según señalan algunos, más que una identidad es una excepción. Vale decir que, por ejemplo, sería posible que una persona, de acuerdo a la doctrina dominante al menos, sea perseguida en 2 ámbitos diferentes, como podría ser, por ejemplo, por el mismo hecho, ser perseguido en un ámbito penal y en otro administrativo. En cuanto a los mecanismos para hacer efectiva la garantía, la cosa juzgada y la litis pendencia si se trata de procesos abiertos. Como supuestos especiales tenemos, por un lado, el de las nulidades, que sucede cuando una nulidad es declarada y si favorablemente y si esto hace efecto de cosa juzgada; el derecho al recurso, lo que mencionábamos antes, la posibilidad de volver a realizar un juicio cuando se ha anulado uno anterior por el recurso exitoso interpuesto por el imputado; y finalmente el caso de la reincidencia, cuando una persona es castigada con un plus de pena adicionalmente por un hecho por el que ya fue condenada con anterioridad. Más allá de existir una condena firme, siguen vigentes derechos y garantías en la etapa de la ejecución penal, como ser la de la resocialización, el principio de reserva, principio de legalidad, de judicialización de toda la etapa de la ejecución penal, de control judicial de esa etapa, de condiciones carcelarias dignas, prohibición de la tortura y prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El habeas corpus es un proceso autónomo que es más bien una acción que un recurso, destinado a proteger la libertad individual y los derechos inmediatamente conexos, con celeridad e informalidad y que no admite suspensión. Son tantos los supuestos de habeas corpus que merecerían el tratamiento en un curso completo independiente. Así, por señalarlos, el habeas corpus clásico reparador, el preventivo, el restringido, correctivo, instructivo, traslativo, innovativo y conexo. Y además, incluso, pese a, lo que dijimos antes de que se trataría de una acción, en algunos casos, algunos de estos admiten la formalidad recursiva e incluso la formalidad colectiva presentado en relación a varias personas. Entonces, la revisión de la sentencia de condena debe ser lo más amplia posible. El proceso penal debe ser rápido. El Estado no puede gozar de múltiples oportunidades para perseguir a una persona. El condenado no pierde su condición de persona ni los derechos consecuentes. Deben removerse todos los obstáculos formales y materiales para que el habeas corpus asegure plenamente la libertad. En conclusión, el derecho al recurso asegura la exigencia del doble conforme de la condena. El plazo razonable impide que los procesos penales se prolonguen indefinidamente, poniendo en crisis su propia legitimidad. El ne bis in idem impide persecuciones múltiples. La etapa de ejecución penal integra el proceso penal y rigen las garantías durante ella. Finalmente, el habeas corpus es una garantía fundamental en un Estado de Derecho para asegurar la libertad de los ciudadanos. Gracias y hasta cualquier momento.